Ser podcast. El Faro, con Laura Piñero. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Una noche como esta, pero de hace unos cuantos años, un hombre encontró en la basura unas fotografías abandonadas que le llamaron la atención. Poco a poco y con mucho esfuerzo fue tirando del hilo y tras una década de investigación consiguió armar el puzzle de la familia protagonista de aquella foto, los Modlin. Una familia de artistas americanos obsesionados con la fama, afincados en la España de los años 70, cuyo relato se cruza con los grandes acontecimientos y personajes del siglo XX. Aquel hombre era el fotógrafo Paco Gómez, al que saludaremos en unos minutos para hablar del libro dedicado a la familia y de otros de sus proyectos. Trabajos que demuestran que a veces solo hace falta una chispa para rescatar del olvido una gran historia. Y a veces solo hacen falta palabras. Os diré unas cuantas palabras para mí importantes. Solidaridad, generosidad, comprensión, justicia. Pero para mí la que lo engloba todo es gracias. Bona nit, faristes, Segarreta de la Vall. Moltes gràcies a tots. I sapiau que tots mos podem enganyar. Adeu, adeu. Gracias a vosotros siempre. Os hemos pedido que nos habléis de palabras porque esta noche estrenamos sección con el escritor Andrés Neumann, La Caja de Voces. Andrés va a escoger una palabra y construir con ella un relato en varias direcciones. Y atentos porque vuestras palabras serán muy tenidas en cuenta para entrar en su caja. Buenas noches, Laura y fareros. Hay una palabra capaz de cambiar nuestra forma de mirar la vida, y esa es la palabra todavía. Cuando un alumno me responde no lo sé, le digo, ¿no lo sabes todavía? Le doy un momento para pensar, buscar la respuesta o preguntar a un compañero, porque ese todavía puede convertir un punto final en una oportunidad de aprendizaje. También sirve para nosotros, no es lo mismo decir no soy capaz que no soy capaz todavía, no lo he conseguido que no lo he conseguido todavía o no me he curado que no me he curado todavía. Todavía transforma un no en un aún es posible. Quizás por eso sea mi palabra favorita. Soy Julieta Astor. I pulled you in my body. The thought is really odd, I know. Does it alarm you or disarm you? Buenas noches, farería. Mira qué palabra más bonita. Siempre la he tenido por la palabra más bonita que conozco. Tintineo. Lo que hace la campanita. Tintineo. ¿A qué chula? Buenas noches, Yaya Colorín desde las montañas de Huesca. Palabras favoritas, palabras destacadas. Andrés Neumann se va a apoyar en varios diccionarios, igual que vosotros. Laura, equipo Farolover, palabra. El diccionario de la RAE tiene unas 93.000 palabras. El español medio conoce 30.000 y utiliza aproximadamente 300 palabras distintas diariamente. Los jóvenes conocen entre 10 y 12.000, pero según la Fundeu, utilizan alrededor de un 25% menos de vocabulario. Eso sí, la comunicación por emoji la abordan. Y no paran de crear palabras nuevas, que no veo yo la necesidad. Si la palabra es la unidad básica del lenguaje y vamos reduciendo su conocimiento y lo que es peor, su uso, pues que la comunicación se complica. Como cantaba Mina en su canción Parole, hablemos y utilicemos las palabras. Desde Cuenca, el farero Motero. Es curioso cómo una sola palabra puede despertar la memoria. Buena farera, farero, Laura y equipo. Disparate. Esa es la palabra que recuerdo con una sonrisa y alegría a media. Te explico, Laura. Cuando era niño recuerdo a mi padre cómo usaba la palabra disparate para cosas que le asombraba. Ahora pienso que es que no conocía la palabra asombro y por eso la usaba tanto. Te pongo un ejemplo. Recuerdo muy bien cuando España le ganó a Malta el mítico resultado de 2-1. Él dijo cuando acabó el partido, este partido ha sido un disparate. A mí cuando la usaba, no sé por qué, pero me hacía sonreír. Ahora tiene Alzheimer y son pocas cosas las que recuerda.
pero cuando vuelo para visitarlo, entre muchas cosas que le digo, una de ellas es: esto es un disparate, papá, y al oírla le hace sonreír. Besos veraniegos, la bala letrada. Palabras para despertar la memoria o también para construir recuerdos nuevos. Buenas noches, Farería. Ahora mismo mi relación con las palabras es de observación y de alucine. Tengo una niña de 2 años y medio que habla por los codos. Hay palabras que sabemos de dónde salen, de los cuentos que le contamos, las canciones, las conversaciones, pero otras veces nos deja alucinados. Hace 2 noches nos dijo que ella tenía una palabra mágica y cuando le preguntamos cuál era, nos dijo sirena. ¿Sirena? ¿De dónde habrá salido esa palabra? Y le dijimos que es una sirena y nos dijo ¿una idea? Venga, un besito, la teacher. Las primeras palabras de los niños, nos estáis enviando muchas notas de audio también en esta dirección, y la música yo creo que también ayuda a hacer memoria. Hoy estrenamos un club musical, el Club de las Dos, por el que irán pasando diferentes artistas. Los primeros invitados son los colombianos Messier Periné, que acaban de publicar un disco titulado Instrucciones para ser feliz, y la felicidad es una palabra que está en vuestro diccionario. Hay palabras que cambian el rumbo de una vida, como un simple sí o un simple no. Hay palabras que cambian la forma en que te tratan otras personas, como un gracias o un por favor. Hay ocasiones en las que las palabras se quedan cortas para expresar lo que sentimos y otras ocasiones en las que 2 palabras, te quiero, pueden remover un torrente de sentimientos. Yo en este momento de la vida decido quedarme con una palabra: felicidad. Un saludo desde Zaragoza, el gato de Prokofiev. Y con esta felicidad llegamos hasta el fotógrafo Paco Gómez, autor de Los Motlin y de otros libros publicados con su editorial Fracaso Books. Paco, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al Faro. Gracias por invitarme. Por recordar un poquito tu trayectoria, fotógrafo revelación de Foto España en 2002, fuiste miembro del colectivo No Foto, autor de diferentes libros autoeditados con tu propio sello, con Fracaso Books, que ahora vamos a ir comentando, pero voy a empezar tu historia por el principio. Me gustaría que me recordaras una foto de tus comienzos, de esas que dices, oye, esta foto es profesional, por aquí voy a ir caminando. Bueno, yo más que una fotografía te diría el recuerdo en el que te decides hacer fotógrafo, ¿no? Uh-huh. Que es un recuerdo además muy común entre grandes fotógrafos, ¿no? Que es en el momento en el que tú ves salir la imagen de la cubeta de un revelador. Estamos hablando en los tiempos analógicos, ¿no? Uh-huh. Pero tú en el momento que veías que entraba un papel y que tú en la oscuridad del laboratorio con una luz roja de repente empezaba a emerger una imagen, eso era maravilloso, ¿no? Entonces, un momento que está tan relacionado con la magia es en el momento que yo decidí que a mí lo que más me gustaba era la fotografía, ¿no? Estaba estudiando ingeniería de caminos en ese momento y era la asociación fotográfica que teníamos, y al ver aquello, pues transformó mi vida, ¿no? Tu último libro, Derivas con Leo, lo firmas junto a tu hijo, y tengo entendido que nació una noche mientras cenabais. Sí, ahí mira, estoy viendo mi casa desde aquí, desde la ventana. Sí. Estábamos cenando y de repente mi hijo estudia a 3º de arquitectura, en ese momento estaba en 2º de arquitectura. Yo siempre he sido un arquitecto frustrado, ¿no? A mí me ha encantado siempre la arquitectura. Si volviera a hacer, yo creo que no hubiera hecho ingeniero de caminos, hubiera hecho arquitectura, porque es una carrera que fomenta mucho la creatividad, ¿no? Y entonces cuando estaba allí, pues yo me di cuenta que yo a mi hijo tampoco le he enseñado nunca fotografía, ¿no? No he sido el típico padre pesado fotógrafo que empieza pero ha tenido contacto con ella, ¿no? Entonces yo, que quería aprender fotografía y que quería aprender arquitectura y quería enseñarle fotografía, se me ocurrió hacer una serie de derivas por la ciudad, acompañados los dos los sábados por la mañana, en el que íbamos haciendo fotografías, ¿no? Esas derivas empezaron a crecer, al principio creía que no iban a llegar a ningún lado, llegamos a hacer 10 derivas por la ciudad y lo que hicimos en eso, que era unos paseos en el que se mezcla arquitectura, no es un libro de arquitectura, es un libro de vivencias en el que mezclo pues lo que hago siempre, ¿no? Una especie de autoficción perpetua, ¿no? Pues se condensa en ese libro que se llama Derivas con Leo. Uh-huh. Utilizasteis para algunas fotos una cosa que se llama cámara de placas. Me gustaría que expliques lo que es. Bueno, pues una cámara de placas es una cámara analógica. Lo que la caracteriza es que tiene un formato grande. La mía en este caso es de 9 por 12 centímetros, lo que son cada fotografía. Es una cámara que te obliga a reposar, es la típica cámara que se utilizaba a principios de siglo, se utilizaba antes con cristal, yo lo utilizo con acetato.
es una cámara que tiene muchos fotógrafos, pero que cada vez se usa menos porque pues el digital tiene muchas ventajas, ¿no? Pero sin embargo, la forma de fotografiar te acerca más a la magia, ¿no? Porque tienes que mirar de una forma muy repasada, es más caro, te obliga a mirar mucho a lo que vas a hacer, ¿no? Entonces te cambia la forma de mirar, que es de lo que iba todo esto, ¿no? Era enseñar a mi hijo a mirar la ciudad de otra forma, ¿no? Guau, ¿y qué sacasteis de esas derivas? ¿Conclusiones sobre la ciudad? Que por cierto salisteis de las rutas más obvias, más turísticas, ibais sin producción, no había, como dice el nombre, era una deriva, ¿no? ¿Qué sacaste de aprendizaje sobre la ciudad y luego de la propia relación padre e hijo? Porque también entiendo que era una manera de compartir tiempo, ¿no? Hombre, sobre todo era eso, ¿no? Sobre todo era una forma de compartir tiempo en un momento ya en que los hijos empiezan a perderte de tu mano, ¿no? Porque se dedican a otra cosa. Entonces el principal objetivo era ese. ¿Qué aprendimos? Porque la ciudad es infinita, ¿no? Que como dice el libro de Sergio Fanjul, ¿no? Es una ciudad que es imposible de abarcar, ¿no? Y al final lo que estás contando es tu experiencia en la ciudad, que es muy limitada, ¿no? Pero aprendimos muchas cosas, ¿no? Yo creo que él, por ejemplo, ha aprendido a cambiar su forma de mirar. Él, cuando le preguntas ahora, yo lo veo por las fotos que hace, él hace otras fotos que las que hacía hace 2 años, ¿no? Porque se fija en otras cosas, ¿no? Y yo también me fijo en otras cosas, voy con la cabeza más alta por la ciudad, voy buscando cosas que antes a lo mejor no miraba, aunque siempre he sido bastante curioso, ¿no? Pero pues eso, aprendimos a convivir también, porque date cuenta, es un padre cincuentón con un hijo adolescente, un sábado por la mañana cuando él había salido por la noche, ¿no? Uy. Y le costaba levantarse, ¿no? Ya solo ese esfuerzo que hizo, pues me parece maravilloso, ¿no? Me voy a ir a otra noche o tarde de tu vida, de 2003 en este caso, cuando tu vida profesional cambió un poco o bastante, y es que encontraste entre la basura un tesoro, algo que tú sentiste que tenías que investigar, que seguir, y diste con una gran historia. Sí, en el momento que yo lo encontré no sabía lo que tenía entre manos, ¿no? Yo me lo encontré en el año 2003, bueno, no me lo encontré, se lo encontré mi cuñada y me avisó de que había una serie de fotografías tiradas en la calle del Pez, aquí en Madrid, y yo esas fotografías las guardé en mi casa. En ese momento nació mi hija, pues imagínate el lío, con que lo último que pensabas es en qué eran aquellas fotografías, ¿no? Pero al cabo de 2 años las volví a ver, aquellas fotografías, y me di cuenta de lo que eran, ¿no? Que aquello era muy, muy potente, ¿no? Estaban desordenadas, pero de repente empecé a investigar sobre esas fotos, fijándome en los segundos planos, en qué veía ahí, y descubrí que aquello eran las fotografías de una pintora norteamericana que vivía en Madrid, que estaba obsesionada con que era la mejor pintora del apocalipsis de todos los tiempos, que en un futuro iba a ser muy conocida, pero todo eso acabó en la basura y yo me lo encontré media hora antes de que pasase el camión y se tirase todo aquello, ¿no? Reconstruí su vida, escribí un libro que se llama Los Modeling, un libro que ha tenido mucho éxito, autoeditado, del que ya se han hecho 8 o 9 ediciones, que yo controlo, que distribuyo. Ahora hablaremos de tu editorial. Que se ha publicado en francés y tal, y todo eso cambió, pues la verdad es que cambió no solo mi vida profesional, sino cambió mi vida, ¿no? Porque los Modeling, de repente, unos personajes anónimos asesinados con la fama, empezaron a entrar en mi vida, y ahora pues yo firmo como los Modeling prácticamente, ¿no? Y cuento el tiempo como lo hacían ellos, ¿no? Me cambió la vida, sí. Es que además tienen una historia de película, hicisteis un documental relacionado con ellos que también tuvo mucho éxito. ¿Y qué papel tuvo el escritor Henry Miller en toda esta historia? Bueno, Henry Miller era amigo de ellos, ¿no? Ellos habían vivido en Los Ángeles y se habían hecho amigo de Henry Miller. Ella, la pintora Margaret Modeling, le había pintado un cuadro y empezó a contar el tiempo. Fue tan importante para ella que empezó a contar el tiempo a partir del momento que conoció a Henry Miller. Y ella contaba el tiempo como el año de la luna, era el año que conoció a Henry Miller. Y empezaron a contar el tiempo, el año 1 después de la luna, el año 2 después de la luna, el año 3. Ahora yo cada vez que hago un libro y lo publico pongo año 43 después de la luna. Qué ¿no? bonito. Sigo manteniendo el espíritu, porque el objetivo del proyecto para mí es cumplir el sueño de unos muertos. Unas personas que nunca conocí, pero que estaban obsesionadas con conseguir la fama, ¿no? Entonces yo quiero darles la fama. ¿Y lo has conseguido? Bueno, se la ha conseguido un poquito, ¿no? Hay un bar aquí en la calle de Pez que tiene sus cuadros ahora metidos, un bar que tiene la efigie de la pintora esotérica. Entonces un poquito se ha conseguido, pero no al nivel que ellos querían. Ellos se imaginaban una fama tipo Leonardo da Vinci.
Claro, bueno, Elmer era actor. No voy a llamarlo frustrado, es que quizá no tuvo todo el éxito que querría, pero sí que apareció sobre todo en Estados Unidos al principio en varias películas importantes, y luego tuvo, bueno, pues esto que le coincidió, ¿no?, con la decadencia un poco de determinado cine en esos años, ya cuando estuvo en Madrid, ¿no? Bueno, en Estados Unidos participó sobre todo en La semilla del diablo de Polanski, o sea que él está anclado en la historia del cine porque es el que hace de adorador del diablo joven, ¿no?, en la escena final, Sí. O sea que eso ya es clavarte en una de las mejores películas de la historia. Participó también en la serie General Hospital, también allí, pero luego en España ahí sí que hizo muchas películas. Lo que pasa es que eran un cine que se hacía en los años 70 de serie B, El Destape, aparecen un montón de películas del Destape. Aparece por ejemplo en El Crack de José Luis García, ¿no? Aparecen un montón de películas, porque era el típico americano alto que hablaba en inglés y que hacía el perfil de un tipo de papel que se demandaba mucho en esa época, que era el americano, porque España se estaba abriendo al mundo y siempre se necesitaba un americano para representar algo, ¿no? Y Nelson, el hijo, también tiene un historión, porque era pacifista, con una personalidad muy particular. Cuéntanos cómo era. Pues era sobre todo muy guapo, ¿no? Que es lo que toda la gente comenta, es que era muy guapo, ¿no? Y es verdad que cuando tú ves las fotos de cuando era joven era muy guapo. Nació dentro de una familia obsesionada con la fama, en la que le formaron para ser el mejor actor de la historia, ¿no? Le enseñaron a montar a caballo, le enseñaron a hacer esgrima, pues si había que hacer películas de espadachines. Sobre todo también tenía una voz muy buena, entonces le formaron también en técnicas de voz en Los Ángeles, y cuando llegó a España empezó a trabajar y montó una empresa de sonido y de doblaje muy conocida, ¿no? El caso es que luego se convirtió en un empresario y empezó a renegar un poco de esa atmósfera familiar en que le había metido los padres, que querían que fuese un actor, y él al final renegaba de esto y decía que él lo que quería es hacer dinero. Murió muy joven, murió con 49 años. Y podía haber acabado la guerra de Vietnam. Y podía haber, bueno, de hecho ellos llegaron a España por la guerra de Vietnam, porque él que estaba siendo alistado en ese momento en la guerra de Vietnam, un abogado, él se quería escapar porque era pacifista, como has contado. Su padre pues fue pacifista en la Segunda Guerra Mundial, y antes a los pacifistas los mandaban a hacer de enfermeros a un barco hospital, y el padre estuvo en Nagasaki, fue de los primeros que llegó a Nagasaki después de la bomba atómica. Entonces, cuando fue la guerra de Vietnam, le recomendaron que para librarse de la mili, librarse de Vietnam, lo que tenía que hacer es irse a un país que no fuese sospechoso de ser comunista. Por eso eligió España, ¿no? Porque en ese momento estaba Franco, e ir cambiando de domicilio cada 3 meses. Entonces, cada vez que cambiaba de domicilio, en ese momento no había internet ni nada, decía a las autoridades norteamericanas cuál era el nuevo cambio, ¿no? Entonces, en ese momento la guerra se fue acabando, él iba notificando el cambio, pero el cambio le llegaba a una casa en la que había dejado hace 3 meses, ¿no? Y él, o sea, que así, con esa treta, se acabó librando de la guerra de Vietnam. Ella fue una de las primeras artistas extranjeras en exponer en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con texto de catálogo de Miller, del escritor. ¿Tú has podido leer correspondencia, diarios de esta familia, que es muy valiosa? Sí, yo tengo unos diarios que ellos hicieron, que los encontré aquí en la casa. En realidad eran unos diarios fotocopiados que habían hecho 10, 15 copias, que tendrán varias gente por España, ¿no? Porque contamos que después de todo esto conseguiste entrar en la casa a la hora cuando te pusiste a investigar la historia. En el proceso del libro se cuenta todo esto. Entre las cosas que hay es que yo tuve que acceder a la casa varias veces. Y ahí estaban los diarios, la carta. Y en una de las visitas, ya de la tercera o cuarta visita, encontramos una casa que estaba vacía, pero de repente en una especie de despensa arriba, oscuro, pues aparecieron estos diarios que aparecieron 3 copias, ¿no? O sea, que eso ya demuestra que ellos estaban tan obsesionados con la fama que lo que hacían es dejar huellas en la tierra para que alguien reconstruyera su vida, ¿no? Al final yo he sido una especie de mecanismo para reconstruir su vida, ¿no? Así me siento. Me queda tiempo para preguntarte por 2 cosas. Has hecho otros libros muy interesantes, pero hay uno que me ha llamado especialmente la atención, aparte de los 2 que comentábamos, que es una especie de experimento que hiciste de una expedición a la Antártida por WhatsApp. Sí.
Cuéntanos. Pues eso fue a raíz de los Molding. Yo tenía contacto con una librería de Madrid que se llamaba La Modesta y fui a hacer una presentación allí y conocí al hijo de la librera. El hijo de la librera era un aventurero español, un aventurero polar que trabajaba en la base Juan Carlos I de la Antártida, ¿no? Entonces yo estuve en contacto con ellos y luego me hice amigo de él, y en un momento él se fue a trabajar a la Antártida sin contar. Yo no sabía que él trabajaba allí, ¿no? Y le dije, pero tú trabajas allí y tal. Caso es que hablando con su madre le dije cómo llevaba eso de estar tan aislada de su hijo, y ella me dijo, aislada, pero si este año tienen hasta WhatsApp, ¿no? Entonces cuando me enteré que tenía WhatsApp, yo lo que le propuse es un curso de fotografía a distancia, ¿no? Estar en un lugar en el que nunca voy a poder estar, porque allí solo pueden ir científicos o aventureros, ¿no? Y entonces empezamos a hacer un experimento a través de WhatsApp donde yo le iba haciendo preguntas, le iba enseñando fotografía, y con esas conversaciones que tuvimos y esas fotos que fuimos haciendo, publicamos un libro, ¿no? Que se llama Volverás a la Antártida, y que yo lo llamaba pomposamente como la primera expedición virtual transantártida, ¿no? O sea, que era una exposición que yo había estado en esa expedición, pero en realidad no me había movido de mi casa, ¿no? Y fue un libro que tuvo bastante interés. Yo me metí un poco en la aventura polar y luego participé ayudando con Ramón Larramendi, uno del mejor explorador polar español. Le estuve ayudando para sus travesías por la Antártida con el trineo de viento y tal, ¿no? O sea, que al final lo que molaba es que el proceso de hacer el libro te llevaba a otros lugares, ¿no? Que es a mí lo que siempre me gusta. Casi menos el libro acabado, ¿no? Que todo lo que pasa para llegar al libro, ¿no? Le pusiste a tu editorial la palabra fracaso. ¿Por qué? Pues porque si le pones fracaso nunca puedes ir a peor, ¿no? Cualquier cosa que salga, al final todo lo que edites ya lo tiene implícito en la editorial, ¿no? O sea, como ya es difícil vender libros, pues es una forma de empezar desde las cotas más altas de la miseria, ¿no? Es muy difícil fotografiar la noche y el mar, que son dos cosas íntimamente ligadas a este programa. Hombre, es difícil, claro, la noche y el mar. Hay gente que lo ha hecho muy bien. Me estoy acordando de Sugimoto, ¿no? Que es un fotógrafo japonés que ponía con cámara de placas de 20-25 la cámara delante del horizonte con el mar, ¿no? Y hacía exposiciones de 8 o 10 horas, ¿no? Entonces tú veías lo que el mar había impreso en la placa durante 10 horas de movimiento y bajada de luz, ¿no? Es muy difícil ¿por qué es difícil la noche? Porque no hay luz, ¿no? Y la fotografía se hace con luz. ¿Y por qué es difícil fotografiar el mar? Porque el mar está en constante movimiento también, ¿no? Entonces diría eso. Paco Gómez, gracias, buenas noches. Just like a bullet leaves a gun, with a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Oh, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, you got to hold on. Hola, mi nombre es El Guerrero de la Antifrase. Esta antifrase la ha elegido Colibrí y dice: lo bello de las palabras está en lo que no dicen. Muy buenas noches. Everyone's looking for someone to blame. And you share my pity. Hola, fareras del Visa. Mi palabra caleidoscopio me gusta por su sonoridad y porque en su descripción incluye otras palabras muy bonitas como espejos, colores, movimiento o reflejos. Me gusta por su sentido metafórico, representa la transformación constante, lo que cambia sin parar para reorganizarse y crear algo fascinante, único e impredecible. Y también porque mirándolo podemos entender que a veces no hace falta cambiar la realidad, basta con cambiar el ángulo desde el que la miramos. La palabra bien podría sugerir un relato, pero el poeta Vicente Huidobro tiene un poema pintado titulado Caleidoscope, en el que juega con las palabras imitando el mecanismo de un caleidoscopio real, donde los espejos multiplican y fragmentan los objetos. Buenas noches, muchas gracias. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me.
Buenas noches. El otro día me topé con una palabra que me gustó muchísimo, inmarcesible, que significa básicamente algo que no se marchita. Lo que me pareció muy curioso es que se usa muchísimo en literatura para describir cosas que, a pesar de que deberían desgastarse con el tiempo, pues como los recuerdos, los sentimientos o los momentos se mantienen ahí intactas. Me gusta porque no es la típica palabra que suena eterno o algo exagerado. Es más bien como una forma elegante de decir que hay cosas que simplemente no pierden su fuerza por más que pasen los años. Me pareció un concepto súper interesante para describir esos detalles que se quedan grabados sin esfuerzo. Besos, Perla Peregrina. Standing right here, got a hold on. Me molesta mucho que alguien me pregunte algo y antes de acabar me deje con la palabra en la boca. Y mi palabra favorita, que prefiero que me sobre en mi vida y en la de mis seres queridos, es cariño. Larga vida al Faro. Caramelo de Ángel desde el Prat. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Faro palabra. Qué bonito es poder expresar lo que tú sientes, lo que te llama de la otra persona, del sitio donde estás, de la vida en sí, transmitir tus emociones. Qué bonito. Y claro que es fabuloso el tener ese poder de soltar las palabras y decir lo que piensas y sientes en ese momento. Lo que sí que yo últimamente veo más, que aprecio más los hechos que las palabras. Sí, te pueden decir que te quieren, te pueden decir que eres lo más importante en su vida, pero si luego tiene detalles que no son, pues ya como que las palabras ahí no valen para nada. Un saludo para todos, entre dos mares. Oh, your old hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing a song called Hold On. Baby, gotta hold on to take a mind, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, baby, gotta hold on, take a mind, standing right there, you gotta hold on, you gotta hold on, baby, gotta hold on, and take a mind, standing right here, you gotta hold on, you gotta hold on. El Faro, con Laura Piñero. Y en este momento de la noche es hora de abrir la puerta de un club nocturno muy especial donde la música suena hasta el amanecer y al que hemos llamado el Club de las Dos. Hoy nos visita el grupo Messier Periné para hablarnos de su disco Instrucciones para ser feliz, que están presentando por toda España en festivales como la Mar de Músicas de Cartagena. El Club de las Dos. Música hasta el amanecer. No tengo afán, no me gusta que me presionen. Quiero de tu boca más besos y no tantas instrucciones. Yo también. Bájale 2, no te pierdas en discusiones. Mejor piérdete conmigo, ven y lléname de colores. Y vámonos de viaje en una moto por fuera de la ciudad. En el horizonte palmeras, el sol cayendo en el mar. A este amor meterle candela, desnudarte el alma sobre la arena, pero pa' que valga la pena y déjalo que fluya natural, que fluya natural. Catalina García, Santiago Prieto, Messier Periné, buenas noches, bienvenidos al Faro de Verano. Gracias por invitarnos, qué rico estar acá y conversar un ratico. Bienvenidos. Estaba yo pensando que si vosotros tuvierais que ser un mes del año, no sé si por el colorido, por la vida, por la luz, sería el verano. Pero es verdad que vuestra música está llena de matices, así que a lo mejor me puedo ir a otra estación del año. Yo creo que podría ser
cuando empieza a sentirse la primavera, también podría ser un día en el que el otoño quizás recibe un poquito de calor, como que salen los rayitos del sol así. La eterna primavera, absolutamente. Si fuera un mes, yo diría mayo, cuando florecen los naranjos y huele, bueno, en Córdoba me acuerdo que olía así delicioso a los naranjos. Pues como nosotros no tenemos estaciones realmente, en Colombia, como el trópico siempre está un poco entre un eterno verano y a veces pequeños inviernos. Entonces pensaría que es eso, podría ser un mayo de primavera. ¿Qué es para vosotros la noche? ¿Es un buen momento para componer? ¿Es inspiración? Pues, sabes, yo he sido toda mi vida súper nocturna. Me encanta la noche, como el sonido, su temperatura, como esa calma que empieza como a suceder y algo que se vuelve como muy íntimo, ¿no? Aunque depende también, porque luego te vas de fiesta y te encuentras con toda la gente que quieres y celebras la vida y también hay esa celebración fuerte, ¿no? Como ese contraste donde te extroviertes y sacas un montón de facetas tuyas y creo que eso está relacionado con la música y con la forma en que uno va contando y va creando cosas. Pienso, no me gusta tanto grabar mis voces muy tarde en la noche, me gusta trabajar en la tarde, ya cuando ha pasado un poquito como que se ha despertado el cuerpo y que ya estás en disposición para el trabajo, pero igual tenemos jornadas larguísimas en donde nos agarra tarde en la noche haciendo música, trabajando en el estudio, editando cosas, editando voces, escribiendo también, ¿sabes? Muchas veces me pasa que estoy así como que ya me voy a dormir y estoy obsesionada con una idea y entonces por ahí empieza una melodía. Entonces, pues sí, la noche está presente. Hablando de la noche, los sueños... Cierra los ojos, que todo va a estar bien. La oscuridad te arropará al anochecer. Duérmete ahora que ya es hora de flotar. Dar volteretas en un vuelo sideral. Seguir bailando hasta la aurora. Seguir jugando con la sombra que al fin hay tiempo para soñar. Soles gigantes que se explotan, tormentas silenciosas, imperios de cristal y todo lo que fui. Estamos escuchando una de las canciones de vuestro disco Instrucciones para ser feliz, que estáis presentando estos días en España. ¿Y se puede tener tiempo para soñar en una sociedad tan loca como esta? Creo que hay mucho ruido y hay mucha presión, hay mucha ansiedad y, digamos, sí, demasiado scrolling, demasiada pantalla, pero creo que es una manera importante de sobrellevar la vida, es imaginar un futuro, tener tiempo para desconectar, para descansar y evidentemente para soñar, ¿no? Como para conectar como con el mundo de las estrellas y sentirse parte de todo, creo que es súper importante. Igual los sueños son como lo que nos mueve al final, ¿no? Lo que imaginamos que podríamos ser, así que muchas veces si eso se toma sin ansiedad y sin tanta comparación puede llevar a lugares bonitos, ¿no? Creo que es importante soñar. Yo creo que este disco es un gran homenaje al ejercicio creativo. Luego hablaremos más en detalle de ello. Pero Catalina, habéis utilizado estas palabras para hablar de cómo fue el proceso de enfrentarse a este quinto disco. Álbum retador, desprogramar, vértigo, reconectar. ¿Por qué todas estas sensaciones? ¿Fue duro el proceso? Yo creo que la vida es compleja y es dolorosa, ¿no? Ya de por sí estar vivos, encarnados en un cuerpo que siente tantas cosas y que tiene que atravesar tantas experiencias, que tienes básicamente que estar desprogramándote de esa forma de estar en el mundo que has adquirido por tu cultura, por tus historias, lo que sea, por tus traumas y también por tus experiencias. Entonces desde allí pues hay
como ciertas emociones complejas, difíciles de vivir. Pero el proceso creativo como tal te permite ponerte en perspectiva frente a ello. Entonces observarlo, como transitarlo como desde su esencia, más no de nuevo identificándote con tanto detalle en el sufrimiento, sino más bien como transformando ese sufrimiento en otra cosa, en poesía, en sonido, en canción, en interpretación, en conversaciones con otros, como en un tejido colectivo que termina proyectándose y que no sabes hacia dónde te va a llevar. A nosotros nos trajo a España y entonces muchas veces empiezas desde la frustración a acercarte de nuevo a la música, tanto de la frustración de lo que vas viviendo como incluso a veces también desde la frustración de crear lleno de ruido, de miedos, de... ¿sabes? Como de que te señalen o de sentirte señalado como insuficiente o de lo que sea, así como duro. Pero una vez vuelve y eso como te devuelve la flexibilidad. Pienso que crear es un acto de flexibilidad, de vulnerabilidad, como muy humanizador. Y entonces por esa razón son las instrucciones para ser feliz. Quiero besarte en cámara lenta, sin pausa pero sin prisa, como el sol después de la tormenta besa la brisa. Perder el miedo a que no me elijas, no hacerte cargo de mis heridas. No sé si esto va para largo, pero es cortita la vida y quiéreme despacio. Tranquilo te doy tu espacio. En un mundo tan frío, vamos a querernos cálido, sólido, romántico. No tiene que ser tan rápido. Quiero saborear tu esencia. No quiero un amor tan básico. En slow motion, sentir cada... Hay varios mensajes que a mí me sugieren el disco, ¿no? Esto de bajar un poco el ritmo, pero en cosas como hasta en el amor, ¿no? Porque, por ejemplo, en Cámara Lenta, pues es una canción que habla de un amor que va a contracorriente y también vais a contracorriente con 19 cortes que no sé qué os dicen las discográficas, pero eso no encaja con los parámetros actuales. ¿Tuvisteis alguna pequeña discusión con esto o libertad total? Realmente creo que libertad total para armarlo como queríamos y pues realmente estaban un poco sorprendidos también por la cantidad de cortes que había, pero igual pues nada, dijeron como es su obra, es lo que ustedes quieran decir y hasta nos conviene tener más música, ¿no? Entonces, sí, hicimos toda esta cantidad de canciones, algunas que serían hasta dentro de la lógica, digamos, del mercado y la disquera y todo ese rollo, serían completamente como, pues, inútiles en el sentido, digamos, de, pues, por ejemplo, un interludio, ¿sabes? O algo así, digamos, como que no es una canción que pone en la radio, no es una canción que la gente va a poner, pero hace parte, digamos, del viaje del disco, ¿no? Y pues, sí, lo hicimos así como porque la obra total del disco de alguna forma lo pedía, ¿no? Hay canciones muy vivas, otras más introspectivas y hay algunas que directamente son una gran fiesta colectiva. Con destino a la ciudad de Miami. Hago las maletas, cojo mi guitarra, llego al aeropuerto, viaje sin escala, me amarro a la silla, 36 ventanas, le rezo a la Virgen por si alguna vaina, llego a mi destino, la tensión escala, fila de extranjeros, siga usted la raya, muestro el pasaporte y dice colombiana, el hombre me mira, la cosa está rara, mira aquí, mira allá, y no me deja de mirar, mejor yo le canto un grito pa' que me deje pasar. ¿Y qué voy a hacer si la vida se va? El avión cuando despega ya no vuela para atrás. Bueno, hay un montón de colaboraciones. Yo me he quedado con la de Carlos Vives, que aquí también es una institución, pero ¿qué significa Carlos Vives para vosotros, para vuestro país? Bueno, para nosotros yo creo que Carlos ha sido un ícono de nuestra cultura, para nuestra música pues ha sido un referente porque ha sido una persona que ha querido contagiar de toda esa espontaneidad, jocosidad, bacanería que tiene el colombiano, el ser de Colombia,
a través de contar historias como muy, muy de tierra, muy de provincia, en la que nos podemos identificar desde muchos lugares del país, por más de que él es una persona del Caribe colombiano, pero tiene como esa capacidad de narrar a Colombia y de ya haberla llevado por el mundo de una forma hermosa. Tuvimos el chance de encontrarnos hace muchos años y estar cerca de él y de su música, pero queríamos traerlo a la nuestra y fue realmente una experiencia bacanísima estar junto a él, hacer música, reírnos tanto porque es como un niño que se divierte con todo y que a todo le saca el chiste, tiene mucha chispa. Creo que cuando lo escuchas cantar, siendo de Colombia, te sientes en casa, es muy cálido, como muy de hacerte una bienvenida, te lleva por esa fiesta y siempre te deja un mensaje, ¿no? Porque así como tú lo sientes en celebración, cuando te pones a escuchar qué está diciendo, pues está hablando de lo que está pasando con la migración de, no sé, de tantos hispanoamericanos por el mundo, que tenemos que narrar nuestra cultura con mucho amor, con, ¿sabes? Con sacar mucha garra para narrar nuestra cultura y que eso sea como nuestra bandera, porque es que están pasando cosas terribles en torno a la migración por el mundo. Entonces, pues que viva Latinoamérica y su gente y su música sin fronteras. Me voy a ir a otro lado del disco. Bajo el cielo al occidente baja el río cristalino y rompiendo la corriente canta un corazón perdido que llora y llora porque es testigo de la vida que se agota en el olvido y con su llanto va recordando el camino a su bohío. El jardín del paraíso, sucursal del cielo mío. Desde el valle hasta los cerros siempre estás cuando suspiro. Y aunque me vaya, no dejaré que se marchite tu albedrío. Bueno, esta canción es para mí, ¿no? Un homenaje a la naturaleza, también a las raíces, ¿no? ¿Qué me podéis contar de esta canción tan especial? Esta canción, bueno, está en colaboración con una banda muy especial de Colombia que se llama Bejuco, de una ciudad, o bueno, más bien pueblo del sur de Colombia, en el Pacífico colombiano, que se llama Tumaco. Es una canción que, bueno, Cata puede contar más un poco de la invitación de quien pues hizo posible esta canción, que fue la Fundación WWF, que pues nos invitaron a hablar del manglar y un poco pues hacer algo en el ámbito de la COP16 que ocurrió en Colombia hace un par de años, y esta canción ha sido pues muy potente porque creo que pues dentro del disco tiene como esa fuerza, digamos, de contar sobre la raíz y lo que tú dices, de hablar sobre la naturaleza, que casi en todos los discos nuestros ha habido como esa beta, y pues esperamos que nunca se pierda porque es muy poderosa. Quedó muy linda, está basada en un ritmo que se llama curulao, que es del Pacífico colombiano, y que tiene pues este marimba de chonta y estos ritmos así como en 6x8 se llama esto, que pues es otro ritmo distinto como a los otros, no sé, ritmos del disco, que son como más comunes, urbanos, modernos. Esta tiene como otro flow, diríamos, que es bien potente y bien como, sí, que apela como al alma, no sé, tiene una fuerza interesante. Llevamos ya un ratito de entrevista y me he resistido hasta ahora a preguntaros por otro concepto del disco que tiene que ver con la felicidad. ¿Y la felicidad? Bueno, la felicidad es como la paz. La felicidad no se tiene sino por momentos, y no se sabe que se tuvo sino después, cuando ya pasó. Gabriel García Márquez, qué buena manera de explicarla. En realidad es algo que aparece en todo el disco. En realidad es que no hay una única receta de la felicidad, está la búsqueda.
entiendo que en este tiempo de entrevistas, de análisis, no sé si se puede definir la felicidad o no hace falta. Quizás no haga falta. Yo creo que me ha gustado hacer una diferencia ahora que estamos aquí en España y que nos comentaron que aquí no se hacía tanto esa diferencia entre ser o estar, ¿no? Y creo que ahí sí que la hay. Es decir, son instrucciones para ser feliz, es decir, es una búsqueda, no para estar feliz. Estar es un momento, es un instante, ¿sabes? Como es momentáneo, pero ser feliz es una decisión que hay que buscar, ¿no? Que hay que atravesar y transitar por lo oscuro también. Uh-huh. Cerráis el disco, no la vamos a escuchar ahora porque invito a los oyentes que escuchen el disco de principio a fin, que vean todos los matices que hay sonoros en las letras, pero al final del disco hay un interludio con 2 partes muy interesantes además, incluyendo una coral como psicodélica, donde cerráis el tema sin cerrarlo, ¿no? Queríais dar esta sensación un poco de un libro que se cierra y a la vez continúa. Totalmente, creo que lo cachaste con cómo es, porque claro, empieza el disco con Tiempo para Soñar, que es como, es un poco onírica la canción, es como si viniera de un sueño también, y termina un poco en lo mismo, ¿sabes? Como cerrando pues como una especie de coro, como tú dijiste, psicodélico, medio angelical, y la frase que dice, pues siento que tiene que ver mucho como con lo que estábamos conversando hace poco sobre la felicidad, dice, amanecer ahí veremos, ¿sabes? Como no sabemos, un poco no sabemos sino, y es lo que es, un poco también al tenor de lo que dice la frase de García Márquez, de la felicidad es algo que tienes, pero cuando ya se va, como que no sabes, ¿sabes? Y ese último corte del disco, pues es como la serpiente mordiéndose la cola. Uh-huh. Pues nosotros cerramos aquí esta charla, pero nos vais a regalar un tema en directo. ¿Cuál va a ser? Pues cantemos Desacelera. Pues estupendo, que nos viene muy bien. Muchísimas gracias, Messier Periné, Catalina Santiago, por ser parte de este Faro de Verano. A ti y a todas las personas que nos están escuchando a través de Faro de Verano, gracias por darnos esta oportunidad y esperamos que podamos acompañarles la vida con algunas instrucciones para ser feliz. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao, chao. 1000 vueltas a la vida en un segundo, tan rápido que a veces ni te enteras, que por andar pensando en el futuro te estás perdiendo de la carretera. Abre los ojos y deja que el viento se lleve todo eso que pesa. Baja la velocidad, que lo bueno vendrá. Toma tiempo pero vale la espera. ¿Será que no te has dado cuenta que hace mucho tiempo no sales a ver las nubes ni a jugar con sus formas bellas? Sin tanto afán, la calma llega. ¿Será que no te has dado cuenta? Lo que vale nunca es lo que tienes, sino lo que das de vuelta. No te has dado cuenta y el mundo sigue dando vueltas. Mira cómo está el cielo de lindo. ¿Vamos a marchar o qué? Oye, el color de la noche, un cometa en el cielo, el olor de la lluvia saltando en el suelo, tu sonrisa que llega a alejarme del miedo, perdonarme otra vez y empezar desde cero. Desacelera, baja la velocidad, que lo bueno vendrá. Toma tiempo pero vale la espera. ¿Será que no te has dado cuenta que hace mucho tiempo no sales a ver las nubes ni a jugar con sus formas bellas? Sin tanto afán, la calma llega. ¿Será que no te has dado cuenta? Lo que vale nunca es lo que tienes, sino lo que das de vuelta. No te has dado cuenta y el
mundo siga dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Y vos qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar así? Apagado, amargado, triste. No. Desacelera. ¿Cómo puede ser tu amor a medias? Píldora y enfermedad también. ¿Cómo puede ser tan largo el duelo de lo que nunca pudimos ser? Silvana Estrada, que también está estos días por España de gira, y lo hemos anunciado hace un ratito. Hoy estrenamos sección con el escritor Andrés Neumann, autor de libros como Hasta que empieza a brillar, donde novela la vida de María Moliner, a la que todos conocemos por su célebre diccionario. Este espacio se llama La Caja de Voces. La Caja de Voces, la expedición de las palabras, con Andrés Neumann. Andrés Neumann, buenas noches. Buenas noches, Laura. ¿Cómo estás? Deseando intercambiar voces. Sí, bueno, cuenta a los oyentes que hoy estrenamos tu sección ¿Por qué una caja de voces? La palabra voz es una de las palabras más sugerentes e infinitas que tenemos. En el mundo de los diccionarios se trata de una palabra esencial. Para la lexicografía, que es la parte de la lingüística que estudia los diccionarios, una voz es un vocablo, un término, o sea, una palabra. Los diccionarios entonces están poblados de vocablos y de hablantes, son, digamos, cajas de voces. Uh-huh. Y recordemos que voz viene del latín, vox. Existe incluso una famosa editorial con ese nombre que se dedica a publicar diccionarios con los que quizás tú o yo o mucha gente de la que nos escucha haya estudiado. Exactamente, sí, yo los tenía Vox en casa. Bueno, es que recuerdo, tenía el diccionario general, digamos, de Vox, y luego tenía diccionario de antónimos y sinónimos. Así es, llevan más de medio siglo dedicándose a inventar diccionarios, a compilarlos y a compartirlos. Conviene, por supuesto, no confundir ese editorial, claro, con el partido político del mismo nombre, que además de voxeros, también tiene sus voceros, o sea, quienes vocean sus ideas. Y ya sabemos que vocear, entre otras cosas, significa gritar, o sea, hablar a voces. Y en latín, por ejemplo, si consultamos el diccionario Vox de latín y buscamos a su vez la palabra vox, vemos que significa, por supuesto, voz, pero también sonido o tono musical, y también significa acento, ¿sabes? En sus dos sentidos. Acento como la métrica de las palabras y acento como el modo en que cada región le da voz a su lengua. Y me parece precioso pensar que una voz es también un acento, un ritmo, una identidad personal y colectiva. Uh-huh. Para el diccionario de la Real Academia, la voz es muchísimas cosas. En su edición actual he encontrado hasta 17 definiciones distintas de voz. Uh-huh. Algunas son tan importantes como autoridad, fuerza o, cito textualmente, poder, facultad o derecho para hacer algo en nombre propio o ajeno. Y luego hay otras definiciones tan curiosas como fama, rumor, pretexto público o incluso, fíjate, en la jerga criminal, en la llamada germanía, una voz es un consuelo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque si estás en una celda, el único consuelo diario es la voz de la celda de al lado. Anda, claro. ¿Y qué dice de todo esto nuestra amada María Moliner, de quien hemos hablado tú y yo, Laura, alguna vez? Sí. ¿Qué dice? Pasémosle la voz a doña María. Una de las primeras cosas que hace el Moliner es recordar la dimensión colectiva y poética de la voz. Dice, voz, manera de expresarse de una colectividad o una cosa que no habla. Ejemplos, la voz del pueblo, de la conciencia, de la sangre. Y por si no queda claro, fíjate que un par de acepciones después, doña María insiste. Voz, acción de expresar una persona o una opinión en una asamblea o reunión, aunque no tenga voto en ella o derecho a hacerlo.
Quizá por eso, justo después de esta definición, digamos, más política, María Moliner da voz como sinónimo de voto. Se ve que doña María Moliner nunca quiso ser la voz de su amo y que siempre desafió a la voz cantante. Todo relacionado con voz. Así es. Y precisamente desde un lado más colectivo y social, la voz tiene que ver con la identidad de cada cual, ¿verdad? Y con el espacio público que ocupa o que se le concede a alguien para que manifieste su voz. Por ejemplo, a las personas que se dedican al canto o a otras artes, las suelen llamar voces. Yo qué sé, la voz del flamenco, la voz de su generación, jóvenes voces de la poesía, etc. A Sinatra, recuerdo, llamaban simplemente la voz. Cierto. Muchas personas, de hecho, tienen voces muy diferentes cuando hablan y cuando cantan. Y a veces solo cantando conocemos la verdadera voz de alguien, la voz que lleva dentro. ¿Será eso lo que llamamos voz propia? Tú tienes una voz muy propia. Tú también. ¿Y cómo será entonces, me pregunto, Laura, tener una voz impropia? Una voz que no nos pertenece. Si hay, supongo, quienes pretenden hablar en nuestro nombre cuando tenemos voz impropia, ¿quiénes serían nuestros ventrílocuos? A ver, un ventrílocuo habla por el estómago. Es alguien locuaz en el vientre, un ventrílocuo. A lo mejor nuestros ventrílocuos son quienes intentan, por ejemplo, devorarnos, alimentarse de nuestro trabajo y después influir en qué pensamos, qué decimos. Pero hay una frase hecha y cotidiana, Laura, que a mí me fascina y la utilizo mucho en mi vida cotidiana. No me extrañaría que te la haya mencionado alguna vez a ti. A ver, ¿cuál? Esa frase es de viva voz. Me suena que sí, y me gusta mucho. A mí esa frase de viva voz me fascina, me parece el colmo de la poesía. Pero no es Porque habitual fíjate, escucharlo, por cierto. Sí, es cierto, es cierto. Tiene como una cierta pátina clásica, ¿no? De viejos tiempos. Y eso está bien, porque quiere decir que hay expresiones viejas que siguen viviendo pese a todo, ¿no? Que siguen vivas. Y fíjate que de viva voz tiene su metáfora, por eso me parece el colmo de la poesía, porque le atribuye entidad y vida propia a la voz, como decía doña María, voz a aquello que no lo tiene, como si la voz misma estuviese viva. Tiene también su sinécdoque, o sea, que toma la parte por el todo, la voz de alguien por su persona entera. Cosa que a mucha gente, insisto, le pasará contigo, Laura, por ejemplo. Y también de viva voz tiene su aliteración, es decir, esa preciosa repetición de las 3 Vs, viva voz. Quizás hoy estemos en la época de las vivas voces. Tenemos podcast, audios y, por supuesto, la radio. De viva voz, me encanta. De viva voz. La radio que está más viva que nunca porque está llena de vivas voces. Pero una voz puede ser también, desde un tercer y último punto de vista, más bien intimidad, compañía, un susurro al oído. Me parece asombroso todo lo que una voz puede hacernos sentir. Porque una voz, pensaba hace un ratito, puede convocar, no sé, fantasmas del pasado, emocionarnos hasta las lágrimas, puede sin duda provocarnos terror si hay un trauma de por medio y por supuesto también deseo. Una voz puede incluso acercarnos o alejarnos de alguien a quien no conocemos bien, ¿verdad? Despertarnos simpatía o desagrado. No se trata, ojo, de si nos parece bonita, porque muchas veces amamos voces raras o roncas en nuestra vida en general y en la música en particular. Así que, más bien, creo que se trata de qué nos transmite, qué nos cuenta una voz con su música oral. O como diría Carver, de qué hablamos cuando hablamos de voces. Y en este sentido, pienso sobre todo en las voces de nuestros seres queridos, que empezamos a oír y reconocer incluso antes de nacer, en los últimos meses de gestación. Eso está científicamente demostrado y es muy conmovedor. Escuchamos voces antes de nacer. Y esas voces se vuelven especialmente importantes y delicadas cuando perdemos a nuestros amados. Curiosamente, lo primero que olvidamos, no sé si a ti te habrá sucedido, y que está más en riesgo de evaporarse, es su voz.
especialmente cuando había menos registros audiovisuales de nuestra vida que hoy. Es verdad a mí me pasó, por ejemplo, yo me ¿a ti te arrepiento, pasó? sí, de no tener más grabaciones de mis abuelos, por ejemplo, de sus voces, o de mis bisabuelos. O bueno, recordemos que la voz de Lorca nunca se ha podido recuperar. Exacto, como bien sabemos, increíblemente, la gran voz de su generación y de la poesía española y en lengua castellana incluso, que tan elocuente y locuaz era, que tan de viva voz recitaba, no nos ha dejado un archivo sonoro. Y lo de los abuelos que dices me conmueve mucho, porque una de las últimas cosas que por suerte llegué a hacer con mi abuela Dorita antes de que muriera fue grabar su voz, recitando además textos en el idioma materno de su madre y de su padre, que no era el español. Y a mí me pasó, por ejemplo, con la voz de mi madre. ¿Sabes? Cuando mi madre murió, como tanta otra gente, me di cuenta de que su voz se me empezaba a escapar. Y entonces escribí un brevísimo poema que, si te parece bien, me gustaría leerte. Me encantaría, nos encantaría. Y que está en un librito que se titula precisamente Vivir de oído, y que dice así, como digo, es muy breve. ¿Por qué la voz se olvida, se esfuma como el gas? Globos de helio que se sueñan inflados de identidades. No sé si puedo recobrar tu voz, su afónica aspereza de mano que acaricia madera sin barniz. Cada tronco susurra, el hacha tiene oído. Te escucho, se va el aire y parece que alguien me soplara. ¡Wow! ¡Qué bonito, Andrés! ¡Menudo viaje! ¡Qué emoción! Y finalmente, querida Laura, vale la pena que pensemos esta hermosa palabra desde la radio para finalizar este viaje. Porque la voz es la esencia de la radio, la materia de la que está hecha la radio. Podríamos decir que sin voz no hay radio y que la radio nos regala voces y también nos da voz. Y por eso, respondiendo a tu primera curiosidad, por eso hemos elegido este nombre para nuestra nueva sección, La Caja de Voces, como un diccionario, como una radio o como cada persona que siente, canta y conversa con sus seres queridos. ¡Qué bonito, Andrés! Menudo viaje. Por la palabra no imaginé que tenía tantas miradas y tanta literatura, tanta poesía. Me da que esto del diccionario habría que añadir nos va a funcionar muy bien. Una definición sería, ahora que me dices esto que es un viaje, la voz podría ser también, ¿por qué no?, un medio de transporte. Es verdad, a través de la voz viajamos. Así es. Y tú eres la que conduce el barco sonoro. Lo hacemos juntos y con los oyentes, que por cierto, antes de despedirte, como hemos hecho todo el programa con los oyentes que nos están hablando de palabras, y una de las miradas era proponer palabras para un escritor y en particular para ti. Y vamos a escuchar muy rápido 2 mensajes. Buenas noches a todos, especialmente a Laura y Andrés Newman. Voy a hacerle una pregunta, pero antes voy a leer un texto. A veces miro una palabra y me quedo mirando hasta que empieza a brillar. Con este texto de Emily Dickinson y que deslumbró a María Moliner, a la que tanto admiramos, ¿qué palabra crees que contiene un universo entero y todavía no hemos aprendido a escuchar? Yo voy a elegir una que escuché hace unos días en una película del 58 que me evocó grandes recuerdos porque lo decía mi abuela, y es dispense, preciosa manera de pedir disculpas. Salve y ustedes lo pasen bien, de Mar de Málaga. Mar de Málaga te regala dispense. ¿Qué te parece lo que te decía? Dispense va directa a la despensa de palabras de la caja de voces. Para hacerla un día. Y vamos con otra nota. Hola, soy María José de Valladolid y mi palabra para Andrés Neumann es jardinera. Por las mañanas, María Moliner era una señora que trabajaba en un archivo. Por las tardes era la jardinera de palabras. Un jardín, siempre el mismo jardín donde María cultivaba rastros de palabras. Un jardín donde aprendía la sencillez, el orden y la complejidad del uso de las palabras. Un día lo notó en su corazón aún dormido. Ese jardín era su escuela.
La última mañana fue palabra y cuando llegó la noche fue el diccionario de su sueño. Paciente y sosegada, supo que las palabras concentran la belleza y la hondura del mundo. No volvimos a verla. Se disolvió en su jardín de flores y palabras. Un beso muy grande para ti, Andrés, y una palabra, jardinera. Jardinera. Bueno, los dos mensajes con guiño a María Moliner y también a esa ficción maravillosa que hiciste, ¿no? El libro que publicaste partiendo de su historia. Así es, hasta que empieza a brillar. Y fíjate que me han conmovido mucho las dos intervenciones y las palabras que eligieron. Y en la segunda de las intervenciones mencionaban la escuela y lo mucho que le gustaban las plantas y regarlas a María Moliner. En Argentina y en algunos lugares de Latinoamérica existe la expresión maestra jardinera, que es una maestra escolar. Porque, como en otros idiomas, el preescolar es el jardín de infantes, ¿no? Tenemos el kindergarten, que significa textualmente eso. Entonces se podía pensar que doña María se dedicó como una maestra jardinera a criar palabras y permitirles que crecieran con salud. Quizá por eso fue quien definió con más belleza la palabra cuidar, porque regar es una forma de cuidar. María Moliner dijo que cuidar era sinónimo de pensar, porque la etimología de cuidar es esa, pensar en latín, cogitare. Bueno, precisamente cuidarnos implica también cuidar las palabras, y pensar en los cuidados es algo que necesitamos hacer para sostener la vida de las palabras y la de sus hablantes. Pues hasta aquí, Andrés Neumann, esta primera entrega de la Caja de Voces, que está llena de palabras, de historias, de emociones, de sentimientos y de tu voz. Muchísimas gracias. Ha sido una delicia estar de viva voz contigo y con las personas que nos escuchan y nos hablan. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Un beso. Adiós. Un beso. Why didn't you tell? Why didn't I know? Landscapes blurred by rain, mountains covered in snow. Hola, fareros, fareras, soy Monse. Palabras. Pues me parecen fundamentales en la vida. Es verdad que hay veces que un gesto, una mirada, con un gesto, una mirada lo dices todo, pero es que hay tantas y tantas palabras en tantos y tantos idiomas que me parece que es algo que nos ayuda a definirnos, que hace que podamos visibilizar cosas buenas y cosas malas. Entonces, pues a mí me gusta mucho la palabra alegría, porque siempre hablamos de felicidad. Sí, está muy bien, pero yo creo que la alegría tiene ahí un toque, ¿no? Que me parece una palabra que abarca tantas cosas tan bonitas. Alegría, luz. Un beso, alegría y luz para todos. Why didn't you show? Faro palabra. Qué bonito es poder expresar lo que tú sientes, lo que te llama de la otra persona, del sitio donde estás, de la vida en sí, transmitir tus emociones. Qué bonito. Y claro que es fabuloso el tener ese poder de soltar las palabras y decir lo que piensas y sientes en ese momento. Lo que sí que yo últimamente veo más, que aprecio más los hechos que las palabras. Sí, te pueden decir que te quieren, te pueden decir que eres lo más importante en su vida, pero si luego tiene detalles que no son, pues ya como que las palabras ahí no valen para nada. Un saludo para todos, entre dos mares. A mí me parece increíble cómo desde un programa de radio como El Faro se puede crear un vocabulario nuevo con una etimología común. Y me refiero, por ejemplo, a las palabras farear, farincronía, farería, farinchorrada, etc. Y eso me lleva al recuerdo de una canción de Nina, italiana, que decía
parole, parole, parole. Ben fora des de Baetulo. Che cosa sei? Non vorrei parlare, Cosa sei? ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai. Berto, Rubén, Paloma, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. El poder de las palabras es muy importante, pero también son importantes los hechos, y menudo diccionario habéis creado en 8 temporadas del Faro, ¿no? Es impresionante, Laura. Entre el equipo, los oyentes, se ha creado ahí una jerga que me encanta. Encima que la gente de fuera, que no, a lo mejor no escucha el programa, pero que se le queden las palabras y a raíz de ahí, por ejemplo, se engancha al Faro. O sea, es una magia la que se crea con un... O sea, que lo que tú dices, el poder de las palabras, y qué bonito es crear un diccionario de cero. ¡Qué emocionante! ¿Podemos añadir una palabra que sea farobuzón, por ejemplo? Por favor. Porque hoy vamos a presentar y animar a los oyentes a que nos manden cartas al buzón de los veranos inolvidables. ¿Qué es lo que nos tienen que contar, Paloma? Pues el verano. Estamos en verano, Laura, nosotros estamos aquí en Gran Vía 32 bis, que es donde tienen que enviar la carta. Apunten dirección, ¿eh? Por favor, antes de contaros el tema, importante la dirección. Gran Vía 32 bis, Centro 28013, Madrid. Repito el código postal, ¿vale? 28013. 8ª planta, el Faro de verano. Eso ¿Y es. qué nos tienen que contar en estas cartas? Pueden ser muy breves, una postal, pero lo que queremos es el contenido, ¿no? Una imagen de verano. Una imagen de vuestro verano de ahora, del de hace 50 años o hace 6 o hace 1. El verano de vuestra vida, el verano de un personaje que os encante, algo que os esté pasando, si os estáis enamorando. De repente un diario de Patricia, ya sabéis que a mí me haría muy feliz. Si estáis de mochileros en el Camino de Santiago o tomando caipiriñas en Benidorm, una declaración de amor, dar las gracias, quejaos de alguien también. Ya sabéis que a mí me gusta mucho que la gente se queje y que saque todo para afuera también, pero recordad que vosotros sois muy románticos, que mandáis audios, pero también mandáis cartas, que yo las he visto. Así que cartas en Gran Vía 32 bis, Centro 28013, Madrid, 8ª planta, Faro de verano. Eso, esperamos vuestras historias manuscritas de verano. Pueden ser veranos maravillosos o veranos más complicados. Nos sirve cualquier verano. Lo que vosotros queráis. Y hablando de cartas, Rubén, tú nos traes una historia que tiene que ver con el mundo de las cartas y un hotel muy especial. Sí, lo hemos encontrado en España, en las Islas Canarias, en la Isla del Hierro, y que tiene que ver mucho con esto de detenernos al final con el proceso manual que nos requiere comunicarnos por cartas, más allá de la inmediatez de los teclados del móvil o del ordenador, que es efectivamente el de detenernos, pensar bien qué es lo que queremos decir, agarrar un boli, escribirlo, y este proyecto en la Isla del Hierro encarna a la perfección estos valores. ¿Y cómo es exactamente? Pues estamos hablando de un alojamiento que se llama El Elevador, es una especie de alojamiento, hotel, aunque ellos huyen de estas etiquetas, porque tienen un modelo que desafía por completo el turismo masivo, y es que para reservar, en lugar de buscar, pues atraer cientos y cientos de reservas, El Elevador no tiene un correo o un Booking o un Airbnb donde podamos acudir para reservar, sino que tenemos que enviar una carta escrita a mano, es decir, papel y boli, y a su dirección. O sea, como nosotros, piden lo que pedimos nosotros. Igual que lo ha pedido ahora Paloma perfectamente, El Elevador igual. Claro, entonces ponemos en la carta la fecha en la que queremos alojarnos y la enviamos, o sea, rescatando el formato de siempre. Rescatando ese formato, y además de poner la fecha en la que nos interesa alojarnos, hay que explicarles a los dueños de este alojamiento por qué queremos alojarnos allí y qué esperamos encontrar en esa experiencia. Entonces, después lo que empieza, o sea, todo el proceso es muy orgánico, porque luego empieza la espera, porque no hay una confirmación automática por correo. Esta carta la leen de forma individual y la respuesta llega también por un correo postal con una reserva preliminar manuscrita y ahora sí un enlace privado para elegir las fechas y terminar de formalizar la estancia. Esta parte es la única que es digital de todo el proceso. Muy bien, me gusta esta idea. He curioseado ahora mismo, según me estabas hablando, la web del hotel, y es chulísimo.
pero además parece un sitio con historia, ¿no? Es un antiguo elevador. Exactamente, tiene mucha historia. Es un antiguo elevador que se construyó hace unos 70 años. Fue un herreño, Juan Casañas, que lo construyó con la idea de conducir el agua desde un manantial que estaba en esa montaña, un manantial oculto. Lo construyó para poder bombear el agua hacia su pueblo, pero bueno, la construcción dejó de cumplir esa función y el edificio ha permanecido allí décadas abandonado. El estudio de arquitectura Botel se hizo con estas 4 paredes que estaban todavía ahí en medio de la montaña. Lo rehabilitaron, lo justo, eso sí, porque todo es hormigón. Es una gran estructura brutalista que para los fans de este estilo les va a encantar. Un gran ventanal frente al Atlántico y ya está, eso frente a un acantilado. No tiene wifi, no tiene televisión, no tiene cobertura, y todas estas decisiones no son un castigo para los visitantes, forman parte del concepto del elevador, y es que tratan de eliminar todo el ruido, todos los estímulos de lo digital y obligarnos a desconectar, según como lo veamos, también para conectar, ¿no? Para conectar con nosotros mismos, y lo hace en todo el proceso, como decimos, empezando por esa propia carta que hay que enviarles escrita a mano. Recordamos que está en la isla del Hierro, reserva de la biosfera por la UNESCO desde el año 2000, sí. Y creo que vamos a enviar una carta... Sí. No para reservar, pero para contarles que nosotros también estamos recuperando la costumbre. Muchas gracias, Rubén. A ti, Laura. Hoy estamos hablando de cartas que tengan que ver con el verano, pero yo decía, no todos los veranos tienen que ser perfectos ni idílicos. El verano también tiene otra cara, la de quienes no pueden refugiarse del calor porque trabajan a pleno sol. Y hoy nos traes una historia, la de Elvira Gómez, barrendera de Terrassa, muy interesante. Este viernes 17 de julio se cumple un año desde que Elvira entregó al Ministerio de Trabajo una solicitud que pedía establecer una temperatura máxima para trabajar al aire libre y recogió más de 60.000 firmas. ¿Y se ha tomado alguna medida desde entonces? Sobre todo a nivel local. Han cambiado los horarios para evitar las horas de mayor exposición, pero Elvira nos cuenta que el calor sigue siendo insoportable. Yo hago 7 horas. Está claro que, bueno, a partir de las 6, 7, pues, a ver, que hace calor, porque estamos viendo que incluso las noches están siendo duras. O sea, el miércoles pasado eran las 5 de la tarde y estamos a 37 grados. O sea, teníamos la misma temperatura que a las 2 de la tarde. Elvira reconoce que las empresas intentan poner medidas para aliviar el calor, pero no son suficientes. Fresca no, pero es agua. Porque ellos valoran que si bebes agua muy fría o fría, valoran que te puede dar un corte de digestión o algo así, por lo tanto no te la dan fría, ¿vale? Nos dieron unos sombreros, tenemos las gorras de siempre y nos dieron como unos sombreros de paja también. El ayuntamiento también les ha entregado unos medidores que se detectan cuando se dispara el estrés térmico corporal, aunque Elvira teme que se activen cuando el peligro ya es muy elevado. Porque claro, a ver, en mi trabajo nos han dado unas pulseritas que se activan en teoría si te va a dar un golpe de calor. Te dicen que directamente si se activa la pulsera creo que es rojo, que directamente llames al 112, ¿sabes? No, que ni siquiera al jefe, sino directamente. Bueno, también se activa si la temperatura ambiente supera 42 grados, creo que era. Así que no sé hasta qué punto, pero bueno, es lo que te digo, tienes que llegar a encontrarte mal, en serio, para que pasen cosas, es necesario. Los cambios de horarios, los nuevos protocolos y las pulseras ayudan, pero Elvira pone el foco en que no puede depender del trabajador decidir si se hace o no demasiado calor para trabajar, por las consecuencias negativas que esto pueda tener, ya que nadie le asegura nada. A ver, yo pido lo que he pedido desde el primer momento, que se establezca una ley para la temperatura máxima al aire libre, para el trabajo, que sea clara, que sea contundente, y si cada comunidad autónoma tiene que tener una por las condiciones del clima de la zona, pues que la tenga, ¿sabes? Pero que se tenga en cuenta al trabajador que no tenemos que morir trabajando. Pues Berto, efectivamente no hay que morir trabajando y hay que garantizar el bienestar de los trabajadores. Seguiremos muy pendiente de esta historia. Muchas gracias. A ti. Y vamos a anunciar el tema de mañana.
Y lo anunciamos con una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine, yo creo. A ti que te gusta mucho el cine. Ennio Morricone. Sí, Cinema Paradiso es esa película. Mañana toca historias de cine porque estrenamos sección con Nerea Pérez de las Heras, Cine de Verano, con la periodista y divulgadora que nos va a hablar de películas que cuentan la vida, y por eso nosotros queremos, Rubén, Paloma, notas de voz que tengan que ver con el universo del cine. Claro, hombre, también si ellos tienen una vida de película, que nos la cuenten. Ah, maravilla. Por sí, ejemplo, sí, pero oye, ahora que estamos en verano, si tienen cerca un cine de verano, o si lo tenían y lo han cerrado, que han cerrado muchísimas salas en época estival, y eso da una pena que para qué. Luego, película favorita, oye, o una película que no soporten, ¿no? A popular opinion. Y por favor, si mencionáis una película, que sea solo una película. No vale una lista larga, ¿no? No. Solo una película, por favor. Luego el concepto este de comfort movie, aquella a la que vuelves todo el rato, que puede ser muy mala, que tú mismo reconozcas. ¿Cómo es? Comfort movie. Igual que Zona de Confort, pues con comfort movie, esta película que tú dices, Dios mío, es que es malísima, pero sé que encuentro en ella un refugio. Pues eso, igual esa película a la que vuelven cada 2x3. Y las salas también, las que han ido cerrando. Por ejemplo, me acuerdo cuando tuvimos aquí a Trueba, que habló de aquellas salas que han ido cerrando. Entonces, si recuerdan las salas a las que iban cuando eran pequeños, también me encantaría escuchárselo a los oyentes. ¿Y de qué personaje o qué historia creen que aún no han hecho, que aún no han hecho película y creen que deberían hacerla? ¿No? Vamos a reivindicar personajes que han sido olvidados por los cineastas. Historias de cine, muy bien. Pues mañana, notas de voz al WhatsApp del programa. Muchísimas gracias, chicos, y con esto nos despedimos. Mañana regresamos. Un beso. Un abrazo. Adiós. Episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.